aplauso a Dios. Un aplauso de alegría, un aplauso de fiesta, de primicias. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos, y hoy día llegamos a la última parte de esta serie Impulso. Vimos al comienzo del mes que para poder tener impulso en nuestra vida, lo primero, fundamental, tener la presencia de Dios. La primera semana dijimos, si no tenemos la presencia de Dios, es casi imposible tener impulso en nuestra vida. Entonces, qué importante es que tengas en tu vida la presencia de Dios. Lo segundo, dijimos que para poder tener impulso en esta vida, también es importante tener visión. Una visión de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi familia? Es importante que producto de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, Dios te da visión. ¿Cuántos ya tienen una visión de lo que van a hacer este año 2024? Es importante y me encantó que los que trajeron, los que fueron personas de fe, obedientes, que trajeron sus metas. Algunos trajeron sus agendas, otros me gustó que trajeron unas cartulinas, sus fotos, porque eso es realmente tener la fe como la de un niño, porque digan, no, yo tengo mis metas, pero están acá. No, no, no. Escribe la visión, dijimos, escribe la visión, plasma lo que realmente quieres, esos sueños, esas metas, preséntalas así. ¿Cuántos trajeron sus metas y oraron por esas metas? ¿Ah? Bueno, yo bendigo porque si tú hiciste eso, ahí en haberte dado ese trabajo de haber hecho esas metas, usar un color, un plumón, imprimir, ahí ya Dios estaba bendiciendo ese acto de fe, porque es importante que tú escribas la visión, tener visión. Y dijimos también que para poder impulsar este año nuestra vida, importante tener relaciones sabias. Era importante también cortar malas relaciones en tu vida. Porque si este año quieres impulsar y vas a seguir con las mismas relaciones que te dañaron el año pasado, bueno, entonces no va a pasar nada. Dijimos, si queremos impulso en nuestra vida, hay que saber relacionarse. Hay que saber elegir nuestras relaciones o nuestras amistades. ¿Cuánto dicen amén? Y cuarto y último factor que nos va a ayudar a empezar el año con impulso es lo que vamos a dar el día de hoy, es la fe. Diga usted fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, qué tremendo que terminemos este día hablando del último impulso y no el menos importante en nuestra vida, tener fe. Se necesita fe para todo. Si usted es una persona que ha traído sus primicias, es porque es una persona de fe. Y Dios honra esa fe. Y el Señor dice claramente que nosotros tenemos que desarrollar una fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso también nos da fe. Ahora, a diferencia de la visión, es que la visión me permite ver lo visible, pero la fe me ayuda a creer en lo imposible. Porque ¿qué cosa es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y entonces el Señor dice, si este año tú tienes cosas grandes, has escrito esa visión, has estado en estos 21 días de ayuno, realmente en oración, has estado meditando en mi palabra y producto de esa oración y meditación en estos 21 días, te has atrevido a escribir tus metas, tus sueños, has puesto esas fotos, yo no sé, esas metas que tienes para tu vida, para tu familia, en tus negocios, en tu ministerio, y lo has hecho ahí, lo has escrito, has sabido que tienes que cortar ciertas relaciones, pero todo eso sin fe no tiene sentido. Cuando tú ves tus metas, y espero que esas metas y esos sueños los pongas en un lugar visible de tu casa,
Yo le decía que normalmente yo tenía mis sueños y metas en el escritorio de mi computadora, ¿no? De mi laptop. Pero dije, no, lo voy a imprimir, dije. Porque a veces uno se olvida. Ah, ya, está ahí. ¿Dónde están tus metas y sueños? Sí, ahí los tengo en mi computadora. No, 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 imprímelas. Y bueno, mi esposa que es tan creativa, ella me hizo un folder bien bonito, le ha puesto, wow. Yo le di solamente, le escribí y ella me lo ha puesto de una manera tan bonita que lo tengo al costado de mi escritorio y cada vez, para que cada vez que me acuerde, recuerde lo que le he pedido a Dios. Pero va a haber quizás algún momento en que tú veas esas metas, esos sueños, y en algún momento digas, quizás va a pasar por tu mente, pero no veo que está haciéndose realidad. Es ahí donde tú necesitas fe. Para que esas metas, para que esos sueños se cumplan, necesitas fe. Porque la fe te va a impulsar a esforzarte, a trabajar por esas metas, a hacer algo. Y no hay que quedarte de brazos cruzados. Necesitamos fe. Por eso necesitamos este año. Estamos terminando, que el tiempo ha pasado rápido. Estamos terminando ya el mes de enero y nos queda 11 meses para quedar grabado en nuestro corazón el impulso que debemos tener para completar lo que Dios te ha puesto en esas metas y sueños. Porque no basta solamente con que tú veas la promesa. No basta con que visualices tus metas y sueños. Es importante tener fe. Dile a tu costado, tienes que tener fe. Porque tener fe es confiar que con la ayuda de Dios vamos a alcanzar esas metas y esos sueños. Eso es tener fe. No que te bases en tu autosuficiencia, en lo que tú vas a hacer. Es cierto que tú necesitas poner ese ánimo, pero necesitamos tener fe. Y hoy día quiero ver contigo tres características. Hay tres características que debe tener nuestra fe para este año 2024. Y nos vamos a basar en un hombre que fue llamado el padre de la fe, amigo de Dios. ¿Saben de quién estoy hablando? De Abraham. Ya lo conocen ustedes. Abraham, conocido como el padre de la fe. Pero, ¿qué características tenía la fe de Abraham? ¿Por qué la fe de Abraham sí le dio resultados? Porque a veces no nos da resultados. Es que la Biblia también dice algo, que hay una fe como la de Abraham, pero también la Biblia dice que también existe la fe fingida. Y obviamente la fe fingida es la que no te da resultados. Y esa fe no es la que tenía Abraham. Abraham tenía una fe verdaderamente tal como Dios lo había mandado. Vamos a ver entonces cuáles son esas tres características. ¿Cuántos quieren escuchar esas tres características? Número uno, la fe de Abraham fue una fe obediente. ¿Qué fue? Una fe obediente. Dice la palabra obediencia quiero yo y no sacrificios. La fe de Abraham fue obediente. Hebreos 11, del 8 al 9. Mira lo que dice. Fue por la fe, fue por la fe que Abraham obedeció. Cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Esta parte es interesante. Se fue sin saber a dónde iba. Eso es fe. Simplemente Dios le dijo, sal, sal de tu tierra. Abraham no se pudo, pero señor, a ver un momentito, explícame, ¿cómo que es eso que salgo de mi tierra? Depende a dónde vamos a ir, dime, ¿y cuántos días voy a irme? Pero quiero analizar mis gastos. No, 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 no. Simplemente Dios le dijo, sal. Y dice que Abraham fue obediente. Abraham obedeció. Mira, Abraham tuvo que dejar su tierra.
su familia, quizás no su familia directa, pero sus parientes, a un lugar desconocido. Yo no sé, pero algún día en tu vida Dios te puede pedir un cambio que hagas en tu vida, en tu familia. Deja todo, deja todo y solamente con tu esposo y con tus hijos váyanse a tal lugar. Abraham obedeció. Ahora, ustedes saben que mudarse no es cosa fácil, menos en esa época, donde uno, bueno, ahora hay movilidades, en esa época tenías que recorrer el desierto. O sea, noten que Abraham no tenía los detalles del viaje, porque le dijo, sal sin saber a dónde iba a ir. Pues claro, usted puede decir, ya, me voy a ir de viaje. ¿A dónde te vas? No, me voy a Chiclayo, me voy a Lima, me voy a Arequipa. No, no, pero Abraham, sal nomás le dijo, a la tierra que te mostraré. ¿Quién podría salir así sin un destino? Solamente una persona de fe, pero una persona que pone la fe en práctica. ¿Cómo? Con la obediencia. Abraham no entendía por qué tenía que dejar su tierra. Seguramente que se habrá sentado con su esposa, con Sara, pero dime, Dios te ha hablado, sí, pero ¿a dónde nos vamos a ir? No sé, solamente me ha dicho Sara que nos vayamos de acá, punto. Y eso es fe. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, quizás no para salir, pero cuántas veces Dios nos manda a hacer cosas simplemente por fe? Y la fe no la puedes tú entender. El problema de muchas personas es que quieren entender las cosas, quieren usar la razón, quieren usar la lógica. No, es que eso ya no es fe. Eso ya no es fe. Y en la vida cristiana, te digo una cosa, en la vida cristiana muchas veces vamos a tener que obedecer sin entender. ¿Cuántos han experimentado eso? Porque eso no lo pasa a cualquiera. ¿Cuántos han experimentado alguna vez tener que obedecer sin entender? Pocos, por lo visto, creo que son dos o tres. Y eso es la vida cristiana. Obedecer sin necesariamente entender. Así que si pensabas que tenías fe y nunca, y has estado queriendo obedecer, esperando entender, entonces déjame decirte que eso ya no es fe entonces. Y te vuelvo a recordar el versículo que hemos dicho al comienzo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo Dios va a probar nuestra fe? Cuando te mande a hacer algo que quizás en ese momento no le entiendas. No entiendas el por qué. Porque si voy a querer entenderlo todo antes de obedecer, entonces tú eres una persona que no está caminando por fe, sino que está caminando solamente por lógica. Si hay un enemigo de la fe, no es el diablo, es la lógica, la razón. Ese es el peor enemigo que tiene la fe. El más dañino, diría yo, porque eso hace que actuemos solamente basado en lo que creemos, en lo que pensamos, pero Dios nos manda, si queremos ser obedientes, nos manda a actuar con fe. Mira, hay muchos ejemplos en la vida cristiana en que tenemos que actuar con fe sin entender. Uno de ellos, por ejemplo, es esto, primicias. O en todo caso, los que ya somos personas que estamos tiempo en la iglesia, cuando traemos el diezmo. ¿Cómo puede haber lógica en decir que es mejor vivir con el 90%, pero bendecido con Dios, a vivir con el 100% sin la bendición de Dios? ¿Tiene lógica eso? No, porque ¿cómo va a decir usted? El 100% es más que el 90%.
Sí, eso es lo que la lógica dice, que el 100% es más, pero los que tenemos fe hemos entendido que vivir con el 90% es más bendecido que vivir con el 100% sin la bendición de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Han respondido los que sí diezman. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. No tiene lógica que decir, pero ¿cómo va a decir usted que va a vivir mejor con el 90% que con el 100%? Eso no tiene ninguna razón, no tiene ninguna lógica. Claro que no la tiene porque es fe. Y es por eso que los cristianos de verdad no cuestionan ni se ponen a sacar cuentas, sino dicen, Señor, yo te creo. Y cuando llegamos a esta etapa donde sabemos que entrega de primicias es algo que realmente es una ofrenda especial, no es el diezmo, no es necesariamente la ofrenda de cualquier día, no, es algo especial. ¿Y por qué lo damos? Porque tenemos fe en un Dios todopoderoso, porque tenemos fe en un Dios que es nuestro proveedor y que confiamos más en Él que en nuestro propio trabajo, que en nuestros propios recursos. Pues cuando tú le das a Dios algo, estás poniendo tu confianza en Él. Y esas cosas las vemos cuando somos obedientes. Y es ahí que cuando recién actuamos por obediencia, después entendemos. Y no hay nada más maravilloso que yo siempre que una persona diezmo, ofrenda, da primicias, algunos lo hacen directamente con el sobre, otros lo hacen por las cuentas y a veces me avisa. Yo siempre con mi esposa oramos por esas personas. Y siempre mi oración es la siguiente: Señor, esta persona que está dando poco o mucho, demuéstrale, bendito Dios, manifiéstate, Señor, en su vida, en sus necesidades, y que esa persona pueda darse cuenta que realmente es una bendición dar. Y que comience realmente, Señor, a experimentar que todo lo que se siembra se cosecha. Siempre esa es mi oración, para que la persona diga, no por lo que escuche una prédica, diga, es bueno dar. No, sino que cuando realmente dé, diga, sí funciona, Señor. Yo te creo, Padre Santo. ¿Cuántos pueden decir realmente, porque para los que tienen tiempo en la iglesia, que cuando han sido fieles en ser generosos, Dios los ha bendecido de verdad? Y eso es una experiencia personal. Tú se la puedes contar a otro, pero si no la ha vivido, de nada tiene sentido. Te va a decir, sí, no, interesante. No, que tiene que vivirlo la persona. Tiene que experimentarlo. Va a decir, wow. Y es ahí donde el mezquino se vuelve generoso. Cuando se da cuenta que, no es a mi manera. Esa es la manera de Dios. Hacer todo eso que implica obediencia. Y Abraham estuvo por muchos años en el mismo lugar. No se movía, estaba estancado en un solo lugar, pero Dios dijo, sal de ese lugar. Y Abraham, por fe y obediencia, se atrevió a salir. Su obediencia lo hizo salir. Para todo, amados hermanos, para todo la obediencia es importante. Si tú no practicas la obediencia en casa, los hijos en casa, la esposa con el esposo, los discípulos con los líderes, obediencia. La obediencia no cuestiona. A veces escucho, no, el líder dijo tal cosa. No, pero que las ovejas, los discípulos están de acuerdo. Hay que trabajar en la obediencia. Hay que trabajar en la obediencia. Porque solamente Dios bendice a los obedientes. ¿Cuánto dicen amén? Porque esa es la base de todo. Yo puedo decir, yo soy una persona de fe, pero si mi fe no va acompañada de obediencia, por eso les digo, ¿cuál es el enemigo, por ejemplo, de nuestra vista? Cuando queremos una visión, ¿no? Tienes tus metas, tus sueños tienes escritos, pero esta vista te hace ver, no, pero no está sucediendo nada. Ese es nuestro enemigo. Estos ojos son el primer enemigo para nuestra visión.
Porque estos ojos, como siempre digo, estos ojos mentirosos nos dicen una realidad que no va de acuerdo a la fe. Porque la fe es ver más allá. Y lo mismo pasa con la fe. La lógica también es otro enemigo. En cambio, la fe es osada. La fe de Abraham fue osada. La fe de Abraham fue atrevida. Y a mí me encanta cuando escucho personas, hermanos, que dan testimonio, no, pastor, y yo la verdad, pero yo dije, yo voy a dar mi paso de fe y hacen cosas que yo mismo me quedo absorto. ¿Eso hiciste? ¡Wow! Digo, eso es fe, pues. Dar pasos que no cualquiera se atrevería a dar. Y lo hacen, porque la fe asume riesgos. Hay mucha gente que, ¿sabes cuál es su problema de mucha gente? Es muy precavida. Yo conozco gente que siempre le gusta y dice, no, hay que tomar precauciones. Bueno, esas precauciones serán para cuando sales a la calle o cuando vas a tomar decisiones equivocadas, pero para la fe, un enemigo de la fe son las precauciones. Si tú te vas a tomar precauciones para obedecer a Dios, Abraham hubiese dicho, no, pero Sara, hay que ver bien cómo va a ser nuestras cosas que hemos comprado y la casa, nuestros siervos, ¿qué vamos a hacer? No, hay que analizar bien esto mejor. Hay que tomar nuestras precauciones antes de responderle a Dios que sí. Si hubiese actuado Abraham así, ni estaríamos hablando de él en este momento. Pero ¿cuál es la fe que a Dios agrada? Esa fe que dice, amén, Señor, no entiendo nada, pero yo sé, Señor, que tú nunca me vas a pedir algo para mi mal, sino para mi bien. Y aunque yo no lo entienda, pero tú lo entiendes porque eres mi Padre, y como buen Padre, nunca vas a querer algo malo para mí, Señor, yo obedezco. Esa es la actitud. Esa es la actitud. No, no tomar precauciones. Imagínate un barco. Claro, un barco está seguro cuando está anclado, pero esa no es su función de un barco. El barco fue creado ¿para qué? Para navegar. Es ahí donde se puede ver las capacidades de ese barco. Anclado no va a hacer nada. Un barco no fue hecho para el puerto. Un barco fue creado para salir. Y muchos creyentes están como barcos anclados. No, es que esto es lo seguro. Es que quiero tomar precauciones. Es lo que no quiero arriesgar. No, no vaya a ser que haga caso a eso y me vaya mal. Son como personas que su fe está anclada y no se atreven a dar un paso de fe, no se atreven a correr riesgos, no se atreven a ser obedientes. De hecho, la fe está muy relacionada con la obediencia. Por eso dice, si queremos este año 2024 ver la bendición de Dios, es necesario ser obediente. Esa fe necesita ir acompañada de obediencia. Tu fe este año 2024 tiene que ir acompañada de obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces dijimos, número uno, una fe obediente. Número dos, la fe de Abraham fue también una fe resiliente. Palabra que se puso de moda en tiempo de pandemia. La resiliencia es la capacidad de soportar, de enfrentar pruebas durísimas y mantenerse firme. Y la fe de Abraham fue una fe resiliente. Romanos 4, 19 al 21 dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara. Abraham
siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso para cumplir todo lo que te ha prometido en esas metas y en esos sueños y en esas visiones? Amén. Por eso te dije, va a haber momentos en que tu fe va a ser probada. Y claro, no solamente en la obediencia, sino en la resiliencia. Porque por momentos vas a decir, pero ¿qué pasó, Señor? Las circunstancias dicen lo contrario. Abraham, ponte en el lugar de Abraham. Pero Dios me ha prometido un hijo. No, Sara, yo tengo 100 años, tú 98. La lógica diría, pero es imposible. ¿Cómo 100 años, tú de 90 y tantos? La lógica y la razón diría, es imposible. Y encima él sentía que su cuerpo, ¿cómo es un hombre de 100 años? ¿Agilito? No. Capaz el hombre estaría y, a la justa, no, que me levanto y encima quiere que tenga un hijo. Pero a pesar de eso, dice que la fe de Abraham no se debilitó. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tienes una promesa, tienes una visión respecto a una área en tu vida y justo en esa área es todo lo contrario. Todo lo que le habías pedido a Dios de cabeza. Y es ahí donde se necesita una fe resiliente. Que a pesar de las pruebas, que a pesar de los obstáculos que se pudieran presentar, tu fe no se debilite. Eso es una fe resiliente, no una fe que tira la toalla, no una fe que tiene solamente el día de hoy. Amén, sí, Señor, gloria a Dios, salgo saltando de la iglesia y pasan 2 semanas y el Señor nos está diciendo, este año 2024, si tú realmente quieres ver la mano de Dios sobre tu vida y tu familia, primero sé obediente, pero tiene que ser resiliente. Voltea que está a tu costado, ser resiliente, dile. Porque no tener esa resiliencia es como tener una fe de mantequilla. Entonces, ¿la mantequilla cómo se derrite? Al menos acá en el norte, la mantequilla la sacas 1 minuto afuera, te hace un puré. Pero algunos parece que tienen una fe de mantequilla. ¿Sabes por qué? Porque se derrite por el fuego de la prueba. Muchos tienen fe aquí dentro de la iglesia. O solamente es una fe dominical. Y de lunes a sábado se derrite como mantequilla. Y el Señor nos está diciendo, no, ten fe resiliente. Porque una fe resiliente más bien es como el barro, que con el fuego más bien se fortalece. Tú decides tener este año una fe de mantequilla o una fe de barro. Y que cuando venga el fuego de la prueba, no derrita tu fe, sino más bien se fortalezca tu fe. Que diga, ya sé por qué está viniendo esto. Ya sé por qué está viniendo esta prueba a mi vida. Eso es señal de que estoy más cerca al cumplimiento de mi promesa. Que eso te anime más bien. Sé que el enemigo no se queda con brazos cruzados. Algo va a hacer, obviamente, para robarme este deseo, este sueño. Claro. Pero ¿sabes qué? Aprendamos de Abraham. Aprendamos de Abraham. Él tuvo una fe resiliente que no se derritió con el fuego. Él tuvo una fe resiliente que no se rindió. No se rindió. Ni tampoco se debilitó con el tiempo. Recuerden que cuando recibió la promesa, Abraham tenía 75 años. Después, cuando Dios le hizo ver la visión, habían pasado 15 años, ¿se acuerdan?
Y de ahí pasaron 10 años más. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham? 25 años. O sea, Abraham en 25 años, ¿cuántos obstáculos, cuántas situaciones? Si ya 75 era mayorcito, ya imagínate de 100, pues, ¿no? ¿Cuántos obstáculos, cuántas cosas negativas se le ha presentado en el camino? Sin embargo, él tuvo una fe resiliente. No se debilitó. Y eso habla de que no solamente debemos tener fe al inicio del año con nuestro ayuno, con nuestra oración, con nuestras primicias, sino que debemos continuar con fe, que debemos perseverar en la fe. Y esa resiliencia no solamente es para tus sueños, tienes que ser resiliente también para con tu matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? Hoy por hoy es muy fácil agarrar, tirar la toalla. Tienes que ser resiliente en tu liderazgo. Un líder resiliente nunca abandona su grupo de conexión. Ese es un líder resiliente. Ah, no, ya me cansé, no viene. No, un líder resiliente no abandona jamás su liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque sabe quien lo llamó fue Dios, no el hombre. El líder que abandona su liderazgo es porque simplemente cree que el pastor o la pastora fue la que la llamó para servir. No sabe que es Dios quien lo llamó. Abraham tenía clarísimo que quien le había dicho, quien le había prometido que iba a tener un hijo era el mismo Dios todopoderoso. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que te ha prometido las cosas. Pero Abraham te está diciendo, ¿sabes por qué a mí me funcionó? ¿Sabes por qué a mí conmigo se cumplió ese sueño? Porque fui resiliente. El creador de los autos Ford, Henry Ford, dijo una frase interesante. Dijo, si tú crees que es imposible, perdón, si tú crees que es posible, estás en lo cierto. Pero si tú crees que es imposible, también estás en lo cierto. Pero Jesús, ¿qué dijo? Para el que cree, todo es posible. Es que eso va a depender de ti. Y es verdad. La otra vez oraba por una persona, su papá me lo trajo y me dice, son nuevos obviamente. Mi hijo tiene un glaucoma aquí en el ojo, está mal, por favor ore por él. Ah, claro que sí, le dije, ¿no? Entonces, chico jovencito, le digo, voy a orar por ti, pero primeramente, ¿tú crees que Dios te puede sanar? No, me dice. Oh, bueno, pero ¿sabes qué le dije? Hubo un hombre en la Biblia que también le dijo al Señor, ayuda a mi incredulidad. Si tú tienes también problemas en creer las cosas que estamos hablando, dile a Dios, ayuda a mi incredulidad, Dios. Porque a veces somos incrédulos, dudamos. Yo le dije, mira, aún así en esa incredulidad, voy a orar por ti, le dije. Y le voy a pedir a Dios doble propósito que te sane, no solamente para que te sane, para que te sientas bien, sino para que te convenzas que el poder de Dios es de verdad. Y oré por él igual. Y no lo juzgo porque que haya sentido esa incredulidad. Todos hemos llegado o todos en algún momento también tenemos incredulidad en algunas cosas. Pero ¿qué tenemos que decirle? Señor, ayúdame. No quiero estar así. No quiero sentir eso porque te dejas dominar por la lógica, por la razón. Mira lo que dice Romanos 4:21. Este versículo me encanta. Dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Wow. Eso es fe, convicción. Eso es fe. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios todos los días. Señor, pon en mí convicción en todo. Por eso cuando tú lees la palabra, ese devocional debe dar frutos. ¿Cuál deben ser los frutos de tu devocional? Salir con fe.
Porque para eso se estudia la palabra de Dios, o se estudia para tener más conocimiento, para saber de qué color eran las sandalias de Moisés y Josué. No, no, eso no. Se lee la palabra para llenarnos de fe. Entonces, si tú en estos 21 días has practicado hacer tu devocional, tener comunión y encima en ayuno, entonces tu fe tiene que haberse fortalecido. ¿Cuánto dicen amén? Porque si tu fe no se ha fortalecido en 21 días, solamente has estado haciendo dieta nomás. Así de sencillo. El ayuno, la oración y la lectura de la palabra de Dios, ¿por qué lo hacemos? Para fortalecernos en fe. Entonces es bueno hacer estas cosas y continuemos haciéndolas. Tenemos un ayuno congregacional que son todos los martes. Sigamos en ese ayuno. No dejemos de practicar el ayuno porque el ayuno nos llena de fe. Son esas disciplinas. Leer la palabra de Dios nos llena de fe. Orar nos llena de fe. Tenemos que seguir haciendo. Si tú quieres desarrollar una fe resiliente, también necesitas estar plenamente convencido de que Dios es poderoso. ¿Cuánto creen eso? Plenamente. ¿Están convencidos? ¿Están convencidos de verdad? A ver, digan amén. Amén. Han dicho. Es que hasta en eso se requiere una convicción. Mira lo que cuando Dios cumplió la promesa. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Isaac. Yo te pregunto, ¿cuál es tu Isaac? ¿Cómo se llama tu Isaac? ¿Es un trabajo? ¿Es un emprendimiento? Uh, ¿Formar un hogar? ¿Cuál es tu Isaac que le pides a Dios para este año 2024? Ese Isaac es lo que Dios te ha prometido. Ese Isaac lo vas a tener si tan solo te mantienes con una fe resiliente, con una fe a prueba de fuego. ¿Cuánto dicen amén? Número 3, no solamente es una fe resiliente, no solamente es una fe obediente, sino que acá viene lo interesante, es una fe paciente. Fíjate a tu costado, sé paciente. Fe obediente, fe resiliente y fe paciente. No es una fe de microondas que quieres que ya, en segundos. No, 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 no. Es una fe paciente. Hebreos 6, 13 al 15 dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Y que dice, entonces Abraham esperó ¿con qué? Paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Vemos entonces que la tercera característica de la fe que practicó Abraham es que fue una fe paciente. Por eso es que él tuvo que esperar. Por eso que te digo que la fe está compuesta no solo por el creer, sino que la fe está compuesta por creer y saber esperar o saber ser paciente. Por eso, amados hermanos, no es suficiente con que ya estoy esperando. Hay personas que quieren en un ratito que Dios les haga los milagros. Ahora, una cosa es que tú esperes, pero otra cosa es que seas paciente en tu espera. Y eso habla también de actitud. No es que esperes la promesa molesto, no es que esperes la promesa quejándote, no es que esperes la promesa llorando, no es que esperes la promesa renegando, no, no, no. Es que tú esperas la promesa paciente. Y esa paciencia incluye también
actitud de alegría. No será hoy, Dios tiene el momento indicado. ¿Por qué? Porque eso es una característica que tuvo Abraham. Y eso es creer y saber esperar en los tiempos de Dios. No son tus tiempos, son los de Dios. Y eso es por eso le digo que este año, si tú vas a querer tener ese impulso, necesitas tener una fe paciente, creer en los tiempos de Dios, pero no una fe emocional, sino una fe espiritual. A veces nos confundimos, las emociones nos juegan una mala pasada. Que esa fe realmente venga. Por eso qué bueno que hemos hecho este ayuno, esta oración, porque necesitamos todo este 2024 desafiarnos y necesitamos fe para no solamente creer, sino también para saber ser paciente. Como les dije, ¿cuántos años tuvo que esperar Abraham? 25 años. Hay personas que no esperan ni 25 días y ya están tristes, desanimados. Hay gente que un mes, pastor, es que estoy orando. ¿Cuánto? Ya estoy orando un mes. Te dicen. ¿Qué dirá Abraham, no? Imagínate. Ahora, con eso no te estoy diciendo de que tú también vas a esperar 25 años. Bueno, quizás algunos tendrán que esperar 25 años, bueno, pero no todos. Y si tienes que esperar 25 años, aún el Señor te dice, sé paciente. Porque no le vamos a poner nosotros los tiempos a Dios. Bueno, le voy a poner un cronómetro a Dios. A ver, ya, Señor, ya empezó el marcador. ¿Eh? Es el tiempo de Dios. Dios es sabio en qué tiempo hace las cosas. Y muchas personas, amados hermanos, a veces han perdido la promesa en su vida, a veces han perdido eh, la bendición en su vida, no por falta de fe necesariamente, sino por falta de paciencia. He conocido muchas personas que simplemente por impacientes se perdieron la bendición. Recuerda que estoy acordado en este momento, siempre cuando predico me acuerdo de situaciones en la vida. Por poner un ejemplo solamente, ¿no? Una pareja de esposos que tenían muchos problemas económicos. Y en algún momento ellos, producto de su impaciencia, deciden irse de la iglesia. Y cuando los dije, pero ¿por qué? No, no, que nos vamos a otro lugar, que por aquí. Y tenían años, años con nosotros, años de años, ¿no? Y todos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y no, que me han ofrecido tal cosa. Y en su desesperación, bueno, no estaba haciendo tampoco algo malo, ¿no? Pero me acuerdo que una persona me dice, preguntó por él y ya no estaba. Dijo, pero yo justo quería, el hombre tenía una empresa grande, justo quería contratarlo para un puesto de trabajo muy bueno, una ubicación buena que de la situación que estaba en cero, estaba en nada, en nada, en nada, y le quería dar esta posición. Creo que había viajado esta persona y cuando llegó nadie supo nada de este hermano. Todos pensamos, wow, se perdió esta bendición, este puesto que esta persona le quería dar. Y todos dijimos en un momento, por impaciente. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, amados hermanos, quizás has perdido, has tomado malas decisiones simplemente por impaciente? Por eso que el Señor nos dice, tiene que ser una fe paciente, porque muchas personas pierden sus bendiciones por falta de paciencia. Pierden la bendición que Dios les dijo, pero ellos deciden hacerlo a su manera y no es lo mismo.
les cuesta esperar, les cuesta entender los tiempos de Dios. La Biblia dice que sus tiempos no son nuestros tiempos, que sus caminos no son nuestros caminos. Los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Las decisiones de Dios son mejores que las nuestras. Eso grábate en tu corazón. Nunca tus decisiones van a ser mejor que las de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hay que tener mucho temor de Dios para tomar decisiones sin consultar a Dios. Y siempre cuando una persona viene, no, pero que ya decidí esto, perfecto, ¿le has consultado a Dios? No, que yo siento en mi corazón, no, pues la Biblia dice, engañoso es el corazón. Entonces, si tú me dices que es que yo siento en mi corazón, engañoso es el corazón, pues, ¿le has consultado a Dios? No es que yo quiero, yo siento. No, no, no. Acá no se trata de que yo quiero, yo siento. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la palabra que tienes para esta decisión? ¿Por qué te vas? ¿Por qué tomas una decisión si no tienes una respuesta de Dios? Hay, hay señales, características cuando es la voluntad de Dios. O haces las cosas en el tiempo de Dios, o a la manera de Dios, dentro de la voluntad de Dios, o simplemente lo haces a tu forma, a tu manera, y que yo estoy seguro que más de una vez te has dado cuenta que cuando lo haces a tu manera, no funciona. Y a veces esto pasa mucho con los hombres, y a veces muchas esposas se quejan de eso. Es que este hombre tuvo una decisión, es ni una cierta. Y cuando la mujer dice, no, no te metas tú. Entonces ese hombre que es cabeza de hogar termina siendo un cabezón, pues cada decisión que tome es para mal. Pero eso es real, ¿ah? Eso es real. He conocido, que yo a veces lo vacilo porque bueno, es cercano a nosotros. Oye, pero ni un acierto, oye. Pero ¿sabes qué? Por puro orgullo nomás, ¿ah? Porque la próxima decisión que va a tomar, oye, pero le dicen no, la hija le dice no, todo el mundo no, no, no se metan, va. Dios mío. O sea, es una cosa que una tras otra, oye, este no acierta ni una. Eso habla que no hay comunión con Dios. Estamos haciendo las cosas en nuestro criterio. El orgullo, pues también. La autosuficiencia. No, déjame a mí. Yo sé lo que hago. ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, tus decisiones son buenas, tienen que dar buenos frutos. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que tienes que ser paciente. Paciente. Las promesas de Dios se alcanzan no solo con fe, se alcanzan con paciencia. Entonces, tres requisitos indispensables. Última enseñanza del mes de enero de Impulso. Una fe obediente. Una fe resiliente. Y una fe paciente. No te olvides. Tienes, bueno, no te voy a decir que solamente este año, toda la vida, pero este año específicamente para ponerlo en práctica. Y esa fe obediente va a ser puesta a prueba. Y esa fe resiliente va a ser puesta a prueba. Y esa fe paciente va a ser puesta a prueba. Todos vamos a pasar por estos tres exámenes durante este año 2024. De ti va a depender salir desaprobado o aprobado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren salir aprobados este año 2024? Dale un fuerte aplauso a Dios. No trates de entender todas las cosas con tu mente. Hay cosas que tenemos que hacer solamente por obediencia. No discutas, no estés como Condorito, exige una explicación. No, hay cosas que te piden Dios que se hacen por obediencia. Eso es fe. Atrévete a ser obediente. Para lo segundo, va a haber tormentas, va a haber obstáculos.
Acá no te vamos a predicar un evangelio barato que ya está, ten fe y no te va a pasar nada. No, 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 no. Sí, cada vez que tú decidas ser resiliente, va a haber obstáculos, pero es ahí donde tú vas a obtener la victoria. Dios le prometió a David ser rey, pero tuvo obstáculos de su familia. Tuvo un Goliat, tuvo un Saúl, tuvo ejércitos que estaban en contra de él, pero al final llegó a ser rey. ¿Por qué? Porque David tuvo una fe resiliente. O sea, lo que el Señor te dice, necesitas fe. Podríamos hablar de varios personajes. Moisés tuvo que tener una fe resiliente cuando estaba frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón detrás de él. ¿Dónde voy, Señor? ¿Qué hago? Tuvo que ser resiliente, soportar. Si tú eres resiliente en las fuerzas de Dios, tu fe no se va a debilitar, sino más bien que tu fe se va a fortalecer. Y aprendamos a ser pacientes. No necesariamente Dios hace las cosas instantáneas. A veces sí, sí, hay milagros que son inmediatos, pero a veces no. No porque al hermano le respondió el Señor en 2 días, a ti tiene que ser igual, no necesariamente. Abraham tuvo que esperar 25 años. Jacob tuvo que esperar 14 años para casarse. Ya sabes, Hugo. Es así. Un ejemplo nomás, no que tiene que esperar 14 años para casarte con una persona. No, es así. A veces Dios te responde en un día, pero sea cual sea la respuesta de Dios, sea el tiempo que Dios se tome, un día, un mes, un año o 25 años, aprendamos a ser pacientes con Dios. Y tú vas a ver que Dios nunca hace nada tarde. Dice la Biblia que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. El día que llega, ese era el día que Dios había planificado para ti. Y ese día tú lo esperas, alegría. No va a ser fácil todo, pero recuerda que todo es posible para el que cree. No va a ser fácil. Dale un aplauso a Dios. Así que, amados hermanos, nuestra relación con mi esposa es que tú este año, Dios te llene, no de cualquier fe, que este año 2024, Dios a cada uno de ustedes los llene de esta fe con estas 3 características. Y que realmente termines el año, y no voy a esperar que termines el año, yo estoy seguro que en este tiempo tú vas a contar y no te quedes callado cuando Dios cumple esos sueños. Cuéntaselo a las personas, da testimonio de que Dios realmente cumple lo que promete. Y eso necesitan escuchar mucha familia en tu casa. Hay gente que quizás no se va a convertir porque estás tú ahí, no, pero que la Biblia dice y escucha, no, se va a convertir cuando vean las promesas cumplidas de Dios en tu vida. Eso los va a hacer querer venir a los caminos de Dios, porque van a decir, wow, cómo Dios te ha bendecido. No eres una persona perfecta, tienes errores, tienes defectos, pero veo que eres una persona de fe y veo el cumplimiento de tus promesas. Por eso que cuando dije escriban la visión, sí, compártelo con tu familia si quieres esos metas y sueños. Y quizás alguno va a sacar una sonrisa o te va a decir, estás loco, estás creyendo, pero qué hermoso va a ser cuando en un momento le digas, ¿te acuerdas? Ese es el Dios en quien creo. Ese es el Dios a quien adoro. Ese es el Dios a quien sirvo. No es deudor de nadie.
es un Dios que siempre cumple lo que me promete. Y acá está la prueba. Ah, esa persona va a querer venir al día siguiente. Porque la mejor prueba de que Dios es real va a ser la respuesta que Dios te ha dado a ti, a esa meta, a ese sueño, a ese anhelo que tienes. ¿Cuántos creen eso? Ah, dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Amén. Gracias, Señor, por esa fe obediente, resiliente y paciente.